Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Comenzamos nuestro tema del día de hoy. Hoy es el sábado de Semana Santa, previo, como decíamos en el devocional de esta mañana, a la resurrección, a nosotros celebrar, recordando que Jesús se levantó de entre los muertos, la mayor victoria. Quisiera tener con ustedes para compartir este tiempo una presentación y que pudiésemos ir observando algunas cosas de ella. Hagámonos esta pregunta para iniciar esta tarde. ¿Qué nos podría sacar del distanciamiento relacional, social que hoy tenemos? Mire esas imágenes que ya hace unos 20 días, al menos aquí en Bogotá, no las tenemos, de podernos reunir, de frecuentemente compartir con otros. No tenemos esa oportunidad. Lo mismo volver a las actividades laborales normales que hemos traído, o los estudiantes las actividades laborales académicas, en el caso de ellos en sus colegios. ¿Qué nos podría evitar entrar en esas sentencias que hay económicas hacia el futuro? Que obviamente va a haber un ajuste financiero en el retomar nuevamente la normalidad, y entre más tiempo, pues obviamente ese ajuste tendrá que ser mucho más fuerte. ¿Qué nos evitaría? ¿Qué nos ayudaría a salir de este encierro y poder prestar ayuda a otros o recibir ayuda de otros? Todo eso que era nuestra vida normal y corriente. A esa pregunta, ¿qué respondería usted? Obviamente la respuesta a esa pregunta es una cura. Una cura. Y estamos orando. Dentro de las oraciones que hacemos es que Dios permita que se encuentre una vacuna, que sería lo ideal, para que pudiésemos ser vacunados y efectivamente ya no estar vulnerables a ser contagiados. Eso sería lo mejor. Por ahora estamos tomando algunas medidas y estamos tomando algunas prevenciones, pero lo ideal sería encontrar una cura. Los especialistas en la salud y los investigadores dicen que pues una cura va a tomar entre un año y medio para poder llegar a descubrirla de tal forma que se pudiese evitar que se repitiese esa situación. Hoy día, desde el punto de vista médico, se están trabajando otras opciones, como trabajar con el plasma de personas que han tenido el virus, se han recuperado, trabajar con ese plasma y poder generar un tratamiento de recuperación con anticuerpos. Obviamente está también mirando, y ustedes lo han visto, lo han oído, de estudiar otros medicamentos que ya están y que han atendido ciertas enfermedades para ver qué posibilidad hay de que efectivamente puedan trabajar también sobre este virus en particular. Las células madres, hay tantas cosas que hoy día se están trabajando para encontrarle una cura a este problema. El problema básico es que no lo vemos muy cerca. Por eso nos es necesario entonces todas estas medidas para evitar el contagio, y seguimos recalcando sobre ellas. El hecho de lavarnos las manos, de estar en este aislamiento o relacionamiento distante, el asear las cosas que normalmente están expuestas. Todo esto es necesario hacerlo mientras podemos llegar a encontrar una solución o una respuesta. Bueno, yo también tendría en la Biblia esta posibilidad para plantearles esta tarde en Romanos. Si usted quiere, de una vez tome su Biblia en Romanos capítulo 5. En el versículo 3 y el versículo 4 de Romanos 5 habla de que, pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Este es un versículo del libro de Romanos, en este capítulo en particular que vamos a estar revisando, y por eso, si usted tiene su Biblia allí, ábrala en este capítulo. Normalmente hablamos de esto, de la resiliencia que tiene el ser humano para sobreponerse a las dificultades.
Es cierto, el hombre, como hemos visto en otras ocasiones, en otras situaciones, de pronto no hemos estado allí presentes, pero hemos podido conocer por la historia que el hombre se ha sobrepuesto a la Primera, a la Segunda Guerra, a otras pandemias que ha habido, a situaciones de catástrofe como los tsunamis en el sur oriente. Así que tenemos una cantidad de momentos y eventos que nos dicen que el hombre ha tenido la capacidad para sobreponerse a los problemas y a las dificultades. Pero bíblicamente hablando, aquí encontramos un aliciente para nosotros, y es que confiando en la presencia, en el poder, en el propósito de Dios en nuestras vidas, aún podemos experimentar felicidad. He estado compartiendo el Salmo 118, y en el Salmo 118 dice: este día nos lo presta el Señor para alegrarnos y gozarnos en él. Esta mañana en una de las células con los hombres de verdad hablábamos de ese tema, de que cada día tiene la opción de alegrarnos por todo lo que Dios ha permitido en él, o si nosotros queremos encontrar razones para amargarnos, también las vamos a encontrar. Para mucha gente, estar en este relacionamiento distante, estar laboralmente muy limitado, no poder ir a relacionarse con la familia, todo esto puede ser elementos para amargarnos, para hacer que la situación todavía sea más difícil de lo que ya es. Pero aquí en el versículo nos dice que podemos sentirnos felices, y es como cuando con la presencia de Dios empezamos a encontrarle propósito a lo que nos rodea. ¿Qué cosas buenas hemos podido estar haciendo en este tiempo? ¿Qué cosas hemos recuperado? Ese relacionamiento familiar, esa atención de los hijos, ese compartir de las comidas, tantos momentos en que hemos podido ser felices. Y esto implica que hemos desarrollado en ese proceso la paciencia, porque quisiéramos de pronto estar ya en una actividad normal, pero tenemos que ser pacientes mientras estas situaciones de prevención de las que hablábamos anteriormente nos permiten poder superar el momento crítico y retomar otra vez. Entonces la paciencia se ha desarrollado, y la paciencia obviamente lo que va haciendo es formando el carácter, porque si algo en la vida necesitamos es eso, es la formación del carácter. Y estas situaciones, bien lo hemos venido diciendo, son situaciones que moldean nuestro carácter, y un carácter firme nos permite desarrollar una esperanza conjunta. Cuando hablábamos de la esperanza, no es esperar que los médicos encuentren la cura, esperar que las situaciones cambien, esperar que podamos volver a retomar la vida. No es tanto la esperanza esperar. La esperanza más bien es la confianza que tenemos, que si todos juntos cooperamos solidariamente, trabajamos en común, vamos juntos a superar esta situación y seguramente saldremos ganando de todo ello. Muy bien. Ahora, un enemigo minúsculo con un gran potencial de afectación, el COVID-19. Seguramente ya mucha información hemos recibido de en qué consiste, cómo se contagia uno de él y cómo se desarrolla en el organismo y qué tipo de afectación, hasta que pues hemos encontrado que puede ser letal en el caso de personas con cierta vulnerabilidad en su salud, pueden ser letal por la edad, tantas cosas, pero también, y hoy tenemos que tristemente recordar que ya un médico muy joven de 30 y tantos de años hoy día en Bogotá falleció por el COVID. Así que es una situación de un gran potencial de afectación. Pero si vamos a revisarlo, es un enemigo minúsculo. Tan pequeño es que es imperceptible. O sea, no nos damos cuenta en qué momento podemos habernos contagiado, en qué momento lo podemos traer a nuestras casas. Eso es algo que hay que estar por eso vigilantes efectivamente para evitar que este problema sea mayor. Es un organismo muy pequeño, entonces hay que tener cuidado de él. Muy bien, pasemos un poco más allá. La mayor pandemia de la historia. Usted está en el libro de Romanos, capítulo 5. ¿Cuál ha sido la mayor pandemia de la historia? ¿En qué situación nos hemos encontrado con un alto riesgo de ser eliminados por una pandemia? Porque pues aquí hay millones de personas que han sido contagiadas, pero en un momento determinado que la raza humana esté al borde de la extinción por él, tenemos que revisarlo en la historia. Ahora, esto nos lleva a pensar cómo va a ser nuestra vida después de esta pandemia. Seguramente no va a ser la misma y no va a ser nada como era antes. Seguramente hemos tomado ya lecciones para algunos
que desafortunadamente no han sabido aprovechar este momento para desarrollar ese carácter o para proyectar sus vidas, va a ser mucho más complejo. Para la mayoría de nosotros, obviamente va a obligarnos a hacer cambios, a hacer ajustes. Efectivamente, el COVID-19 es uno de los muchos problemas que tendremos que estar afrontando en el futuro. Hay otros que nosotros lo hemos pasado al segundo plano y hemos estado hablando de las finanzas, hemos estado hablando de la reactivación comercial, hemos estado hablando de todos estos compromisos que hemos tenido y que nos toca de alguna manera posponer hasta poder recuperarnos y empezar a trabajar en él. Pero la verdad es que la mayor pandemia de la historia no es esta que estamos viviendo. Yo quisiera mostrarle a usted en este momento cómo estamos, 11 de abril del 2020, y la propagación global de esta pandemia está en estas cifras. Total de casos confirmados 1.700.000 y número de total de muertes 105.873. Este es un dato que pues obviamente nos aproxima de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Nos aproxima una realidad triste. Obviamente cualquier persona que en este proceso perezca, pues obviamente es muy doloroso, es muy difícil. Ahora, no nos podemos equivocar, estas cifras no son tan graves. Miremos otras cifras. La plaga de Justiniano en el 541 y 542, esto habla de los años 541 y 542, eliminó entre 30 a 50 millones. Obviamente, por lo mismo de la época, no había todo el registro que hoy tenemos. Hoy tenemos un registro casi que instantáneo de lo que va sucediendo. En esa época de la historia se puede rescatar que fueron entre 30 y 50 millones de personas. Y obviamente en esa época no tendríamos los 7.000, 8.000 millones de personas que hoy día hay en el mundo. La peste negra, en los años del 47 al 51 de 1300. 5 años duró esa peste y fueron 200 millones los que murieron. Son cifras que en este momento con la cantidad de población que hay en el mundo nos aterraría. La viruela en 1520, 56 millones. Y uno de los problemas que siguen vigentes es el problema del SIDA, que hasta el presente el cálculo que se da es entre 25 y 30 millones. Así que esta es una muy fuerte pandemia, la del COVID-19, pero no es tan fuerte como han sido otras en la historia. Y todavía no estoy hablando de la más grande pandemia. Estamos hablando de algunas en la historia con un nivel de afectación muy alto. En algunas de ellas 200 millones es demasiado alto, pero que pues obviamente forman parte ya del pasado. Una pandemia global que ha afectado a la humanidad casi desde la creación. Hoy vamos a hablar de eso. Por eso le he invitado a que usted abra el libro de Romanos en el capítulo 5, porque vamos a hablar de algo que de pronto no le hemos dado la consideración que teníamos que darle y que aún en este tiempo, cuando nos planteamos acerca de estos problemas que nos ha generado el COVID-19, nos tiene que llevar también a replantear la forma de ver esta pandemia que ha sido global y que ha afectado desde casi la creación hasta nuestros días a los hombres. ¿De qué estamos hablando? En Romanos capítulo 5, si usted mira el versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lea ese versículo detenidamente. El pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Coloquémoslo en términos de esta situación presente. El virus entró al mundo por un hombre, y ese virus produjo la muerte, pero no solamente de ese hombre, ni de unos cuantos que contagió, sino dice que pasó a todos los hombres, y obviamente la muerte con ella a todos los hombres. Entonces imagínense que estamos hablando de una situación que difícilmente nosotros podremos volver a ver, que el mundo completamente se ha contaminado por un virus. Bueno, este virus del cual nos habla Pablo en este capítulo 5, el pecado tuvo esa capacidad de afectar a todos los hombres. Y estamos hablando desde el pecado en su origen, Génesis capítulo 3, hasta nuestros días y aún lo que falta
porque el tiempo que nos resta por vivir para encontrarnos finalmente en la presencia de Dios y todos los elementos proféticos que la Biblia habla en el futuro. O sea que es una situación de todos los hombres y creo que ninguna hasta ahora puede tener una afectación tan alta. El COVID-19 dice que fue importante, y aquí tengo un artículo que habla sobre lo que se conoce como el paciente cero, como la persona que dio origen a esta afectación a nivel global en el mundo, la persona con la que comenzó el problema del virus, el COVID-19. Un hombre de 55 años en la ciudad de Wuhan, de la provincia de Hubei, en China, podría haber sido la primera persona en contraer el COVID-19. Así aparece publicado en el diario South China Morning Post, que cita datos del gobierno chino a los que había tenido acceso a este medio. Según la información, el varón había contraído la enfermedad el 17 de noviembre del año 2019. De momento, estos datos no han sido confirmados por las autoridades chinas, ni tampoco han sido validados por la comunidad científica. Lo que se sabe es que el 31 de diciembre del 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan, en la provincia de Hubei, informó sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía de causa desconocida, con inicio de síntomas el 8 de diciembre. Los pacientes habían estado expuestos a un mercado mayorista de mariscos, pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan. Aunque la fuente del brote sigue sin estar identificada plenamente, el mercado cerró el 1 de enero del 2020 y el 7 de enero las autoridades identificaron como agente causante del brote un tipo de virus de la familia Coronaviridae, al que denominaron SARS-CoV-2. Esta es una de las noticias que ya después de todos los procesos que se dieron como consecuencia de esta expansión del virus por todo el mundo se hizo. Eso es lo que se conoce como el paciente cero, el paciente que dio origen a. Y aquí en Romanos capítulo 5 también se nos habla de una pandemia que afectó a toda la raza humana y que tuvo como paciente cero, en el caso específico, a Adán. Adán fue el paciente cero. Ese hombre del cual se habla ahí, por un hombre entró el pecado al mundo, ese hombre es Adán. Imagínense, dentro del contexto presente podemos estudiar la Biblia con una forma de apreciar las cosas implementando lo que ya conocemos de ella. Entonces, nuestro paciente cero de este problema de pandemia del pecado en el mundo fue Adán. Y desafortunadamente él hizo un contagio, no solamente a sus generaciones en su tiempo, sino que eso pasó a nosotros. En Romanos, en el capítulo 6, el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y también en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que es un problema que realmente pasó a todos los hombres. En este momento nuestros cuidados de no relacionarnos muy próximo a nuestros vecinos es precisamente para evitar que pase a todos los hombres. Y seguramente estaremos de alguna forma cuidando que esta pandemia llegase a afectar a todos los hombres. Por ahora tenemos una alta afectación de todas maneras, pero no creo que llegáramos a experimentar que pasó a todos los hombres. Porque así, por la desobediencia de un hombre, ahí está el origen. La desobediencia de un hombre. En este caso estábamos diciendo, según la noticia que hay, y es que pudo venir de una contaminación a través de alimentos de estos animales en un mercado, pudo ser un animal vivo o uno de estos, bueno, se dice que posiblemente fue el caso del murciélago, pues lo dejamos ahí como referente de la historia, pero aquí específicamente nos dice que lo que produjo esa pandemia, ese virus que contaminó a todos los hombres fue la desobediencia, la desobediencia. Y tenga en cuenta eso, porque también cuando decíamos en Romanos que todos hemos pecado, entonces obviamente a nosotros también nos compete la parte de que recibimos la contaminación, pero también nosotros la hemos transmitido a otros, porque también hemos tenido actos de desobediencia. Una de las cosas que más estamos hoy día pidiendo es que seamos obedientes.
Mire lo que está pasando en Ecuador, y anoche en la vigilia internacional estábamos escuchando la intercesión por Guayaquil específicamente. O en Argentina, un pueblo completo fue aislado porque efectivamente, aunque había una orden de no hacer reuniones masivas, la gente hizo un asado y tuvo una celebración de cumpleaños y la mayor parte del pueblo se contaminó. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera por desobediencia esto pasa de unos a otros. De Adán hacia nosotros, nosotros muchas veces tenemos actos de desobediencia que la Biblia llama pecados. Recuerde que el pecado tiene una definición que nos ayuda a entender su situación. El pecado es un acto de indiferencia del hombre para con Dios, que se caracteriza por actitudes ya sean activas o pasivas. Hay personas que son activas en la manifestación de su pecado, roban, matan, destruyen, hacen daño, violan, hacen tantas cosas. Eso es una manifestación activa. Pero la gran mayoría tenemos una manifestación pasiva, y es que somos pecadores, pero no matamos, no robamos, no afectamos de pronto a otras personas en su integridad. Tenemos una condición diferente a esos. Es como si hoy estuviésemos hablando de los que están contaminados o contagiados activamente y de los que apenas podemos llegar a ser portadores. Los unos y los otros tenemos el virus. En uno se manifiesta con un riesgo de un daño en su integridad física y en otro simplemente está presente. En la mayoría de nosotros el pecado está presente, mejor dicho, en todos está presente, pero en la mayoría de nosotros es pasivo. Tenemos una actitud de indiferencia para con Dios de una manera pasiva. A Dios siempre lo hemos tenido en un segundo plano, a Dios lo hemos tenido, como siempre se ha dicho, como un neumático en los vehículos. Está en el baúl normalmente y solamente se usa cuando una de las llantas que está en ejercicio, en pleno uso, se afecta. Entonces hay que cambiarla temporalmente. Una vez se despinche la llanta, se mete nuevamente al baúl y ahí permanece. A Dios lo hemos tenido en una actitud de rebelión pasiva muchas veces. Ahora, los contagiados por este problema. Dice aquí en el capítulo 5, en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Estamos hablando del nivel de contagio que tuvo esta situación. Por la desobediencia de uno solo, los muchos fuimos contaminados. La desobediencia de uno solo. Y tenga en cuenta eso porque es muy importante. El paciente cero es uno. Y mire hasta dónde hemos llegado en el caso específico de nuestro momento histórico. Un solo paciente y todo lo que ha generado de muerte en el mundo. Y mire que aquí la Biblia habla de uno solo, la desobediencia de uno solo y la consecuencia que trajo sobre todos y cada uno de nosotros. Ahora, los muertos. Estamos hablando de una cantidad exagerada de 200 millones en una pandemia anterior, de 20, 30 millones, 50 millones. Hoy estamos hablando apenas de 1 millón y tanto. Pero de todas maneras, una sola persona, 2, 5, 10, 1 millón, ya son muchas personas. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 5 con respecto a esta pandemia que se llama el pecado, que por un hombre entró a los hombres. Dice en el versículo 15, si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, murieron los muchos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice el versículo 17. Y Pablo nuevamente recalca en el versículo 18 diciendo, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Es muy bueno que nosotros tengamos en cuenta estos versículos y que de alguna forma podamos ir metiéndonos dentro del contexto de lo que la Biblia habla de esta situación en particular. Aquí no hay ninguno que se salve. Nosotros estamos aquí cuidándonos y guardándonos en familia y protegiéndonos protegiendo a las personas mayores y a los niños para que efectivamente no vayan a ser contagiados y no haya riesgo de perder la vida de ninguno de nosotros. Pero en el caso del pecado dice, por uno ya la muerte reinó sobre todos. ¿De qué tipo de muerte? Ayer Wildeman, en el tema que nos compartía, él nos hablaba de la muerte. Y hablaba de la muerte como ese estado en que el hombre se encuentra actualmente con respecto a Dios, que es una muerte espiritual, está separado de Dios. La Biblia habla de esa condición, de que el hombre está separado de Dios.
En el caso de Adán, él mencionó ayer la edad de Adán. Adán vivió 930 años. O sea que cuando Adán pecó, dice que por su pecado vino la muerte. Y efectivamente la muerte vino, solo que en el caso de él, en esa época, vino 930 años después. La muerte es clara evidencia de la presencia de este virus en la vida de nosotros. O sea, nosotros morimos por consecuencia del pecado, porque no habíamos sido creados para morir. Dios nos había creado para que viviésemos eternamente en esta relación de comunión perfecta con Dios. Pero este virus atacó esta creación de Dios y nos llevó a esta consecuencia de que todos hemos muerto. Estamos espiritualmente separados de Dios. Y también, en un momento determinado, la muerte física tendremos que afrontarla. Más tarde, más temprano, pero todos la tenemos que afrontar. Pero aquí estamos hablando entonces de esa separación espiritual. Nosotros no lo vemos en el mundo, y hablo en general en el mundo, no lo vemos como tan grave porque, pues a la larga, ¿qué tanto es que estemos separados de Dios? Es más, hay mucha gente que ni siquiera considera una opción, una posibilidad de eso en su vida. Decimos, pero yo creo en Dios. O otras personas pueden llegar a pensar, pero ¿para qué creemos en alguien que no existe? Yo no creo en Dios. Entonces, este cuento de una pandemia que nos afecta, que nos separó, que nos hizo que la comunión y relación se perdiera, eso para mí no cuenta. Bueno, según la experiencia, según la manera de pensar de cada cual, tiene que enfrentar esta realidad. Pero eso es como decir, de pronto yo hoy me salgo a la calle, me voy a un lugar donde haya mucha gente, sin ningún tipo de cuidado, me relaciono con las personas, yo no sé en qué momento una de esas personas esté contagiada y me contagia. Y aunque yo no lo crea que exista este problema del COVID-19, cuando regrese a mi casa vengo ya contagiado y puedo contagiar a los que están en mi casa. Y yo puedo seguir sin creer que exista. No, eso no existe, eso es un cuento, eso es una... Hoy día hablamos mucho de las famosas, de los complots que existen en el mundo, ¿no? Esto es algo que están tramando para la parte económica, la parte poblacional. Se ha hablado de que van a dejar morir no sé cuántos millones de personas para que efectivamente el planeta tenga mayor posibilidad, porque los alimentos, hay tantas cosas que se dicen. Pero la verdad, con respecto al flagelo del COVID-19 es que mata y va a matar a aquellos que no se cuidan o no toman las medidas suficientes. Y me podría pasar a mí si yo actúo de manera inconsecuente e irresponsable. Por eso nos hemos quedado en la casa y por eso cuando hemos tenido que salir guardamos todas las medidas de protección. Pero esto tiene ese poder. Y el pecado no es menos. La gente a veces considera el pecado como una situación leve. Pues, nadie es perfecto a la larga y entonces no podemos decir que esto del COVID-19 o del pecado sea tan grave. Pues perdóneme, si usted estuviera contagiado del COVID-19, usted fuera consciente que esa enfermedad se empieza a desarrollar, o sea, las consecuencias de la presencia de este virus en su vida desarrollan las enfermedades que tienen que ver más con el sistema respiratorio, y usted se ve en grave situación de riesgo, usted seguiría diciendo que no existe. Hay momentos en la vida en que nos encontramos con nosotros mismos, estos tiempos de reflexión, nos encontramos con situaciones alrededor que de alguna manera nos hacen pensar que yo tengo que tomar más en serio esto que la Biblia dice. Es tanto, hoy estamos en Viernes Santo. Ayer celebramos la muerte de Jesús y la muerte de Jesús por el pecado. Piensen eso. Ayer estuvimos celebrando la muerte de Jesús por el pecado. O sea que si el pecado no existiera, esa muerte fue en vano y efectivamente fue la muerte más desperdiciada del universo. Pero los que creemos, y creo que la mayoría de personas esto lo aceptan, es que efectivamente Jesús murió por el pecado y el pecado de todos los hombres. Y nos damos golpes de pecho y reconocemos que somos pecadores. Pero ¿qué tanta conciencia tenemos de esto? De lo que eso puede ocasionar. Remedios. ¿Llegó la cura para el coronavirus? Todavía no. Y por ahora no se vislumbra cercana. Medios para tratar de evitar contagio, todos los que estamos tomando. Y en caso de ser contagiados, pues obviamente remedios caseros.
A muchos pacientes los están dejando en su casa, sobre todo en los países que ya superó la capacidad hospitalaria para atención. Entonces lo están dejando en su casa y que se cuiden en su casa. Y nosotros, pues somos una cultura que venimos con nuestras abuelas y todos los remedios caseros. Y usted ha podido ver en su WhatsApp toda la cantidad de remedios caseros que hay para prevenir o aún en un momento determinado para poderse ayudar y recuperarse. Lo ideal sería que hubiese una vacuna, pero todavía no existe. Entonces estamos trabajando todavía con una situación que es incierta. ¿Cuánto tiempo más nos va a tomar y cuántas vidas más se van a perder mientras descubrimos ese daño? Bueno, la Biblia también, cuando habla de este virus, esta pandemia del pecado, y que contagió a todos los hombres, digamos de alguna manera, y perdóneme que lo hable en estos términos, la Biblia también presentó unos remedios caseros, algo que puede ayudar, pero que finalmente no va a quitar ese pecado. ¿Cuáles son esos remedios caseros? Bueno, encontramos de alguna manera en el Antiguo Testamento el nivel de los sacrificios de los que ayer nos hablaba Wildeman cuando hablaba del cordero que se sacrificaba y que el pueblo o la persona que lo consagraba en sacrificio confesaba sus culpas y era transmitido a ese cordero, y al morir el cordero sus pecados eran borrados, solo que lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento es que eran borrados temporalmente, eran más bien cubiertos, es la expresión, quedaban cubiertos. Los pecados no habían sido saldados, no había sido pagado el precio de ellos, pero por lo menos quedaba cubierto. Y así se sostuvo todo el Antiguo Testamento, con ese sistema de alguna forma, cubrir los pecados de los hombres. Pero el pecado seguía allí, y el pecado seguía ocasionando la muerte de los hombres, porque su paga es la muerte. ¿Qué remedio? Mire, si en este momento nos dijeran, y estuviésemos, a Dios gracias no lo estamos, pero estuviésemos contagiados del coronavirus, y en este momento nos dijeran que encontraron la vacuna, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar por ella? Si solamente para hacer las pruebas y poder verificar si estamos o no contagiados, contaminados. Se estaban vendiendo pruebas ahí en el mercado común y corriente en cerca de 500,000 pesos. La gente estaba pagando por una prueba para poder verificar que al menos no estuviese contaminado. Pero si estuviese contagiado y le dijesen a usted que hay una vacuna y que esa vacuna no es para todo el mundo porque todavía no se puede producir en esa cantidad que se requiere, ¿usted cuánto estaría dispuesto a pagar por ella? Obviamente los que no estamos afectados en este momento diríamos, pues no me preocupa porque ese no es mi problema. Pero recuerde que estamos hablando de un problema que se llama el pecado, del cual todos estamos contagiados. Y si hubiese una cura para este problema del pecado, ¿usted no accedería a ella? No solamente tratándolo con remedios caseros. Nosotros, una de las formas caseras de tratar con el pecado es que si cometemos un pecado, hacemos 4 o 5 obras buenas como para compensar lo malo que hicimos. Nos confesamos de alguna manera, obviamente es poner de acuerdo nuestra situación con respecto a Dios y decirle que reconocemos que hemos pecado, pero seguramente muchas veces sin acto de contrición ni propósito de enmienda, simplemente una confesión sin intencionalidad de cambio, solamente para quietar de pronto la conciencia espiritual. Pero ¿qué remedio de fondo hay para esto? Mire lo que dice Romanos en el capítulo 5, en el versículo 15. En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. Estábamos hablando del paciente cero, la contaminación que hubo de ese paciente cero a toda la raza humana, y dice que eso fue lo que todos nosotros recibimos. Dice luego el versículo 15, en mucha gente recibió por el generoso amor de Dios, fue el regalo de la vida gracias a un solo hombre, Jesucristo. Esta es una versión parafraseada de esa versión Reina Valera que todos leemos. De pronto usted está leyendo la Reina Valera y dice algo por el estilo con otras palabras. Lo quise poner en estos términos porque sé que también hay jóvenes y hay niños de pronto escuchándonos y qué bueno que ellos lo entiendan en términos sencillos. Lo que dice es que el agente cero, el paciente cero, contaminó a todos los hombres y todo lo que recibimos de él fue la muerte. Pero que Jesucristo es la cura para ese problema que
nos pasó Adán a toda la raza humana. Y esa cura, Jesucristo, la única, a un solo hombre, Jesucristo, fue manifestación del generoso amor de Dios. Fue un regalo de vida. Imagínese lo que le preguntaba. Si usted estuviese contaminado y a usted le diesen la opción de comprar una vacuna para ya salir de ese riesgo de morir, ¿usted cuánto estaría dispuesto a pagar? Pero con respecto a esto del pecado y que todos lo sufrimos, Dios no vendió una vacuna. Dios generosamente mostró su amor para con nosotros, enviando a Cristo Jesús a tomar en él el pecado de todos nosotros y morir por él. Por eso estábamos hablando ayer de eso. Estamos hablando de cómo ese amor de Dios a través de Cristo lo que manifiesta es el perdón de nuestros pecados. Y esto es un hecho. A través del sacrificio de Jesús fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Ahora, veámoslo en el mismo capítulo 15, pero veámoslo un poco más adelante. Voy a leer otro de los versículos que allí en el capítulo 15 están. Usted está en el 15, yo voy a leer el 16. Y con el don no sucede en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En el caso de Adán hablamos de uno. En el caso de nosotros hablamos de muchos pecados, de muchos seres humanos. Un acto de bondad de Cristo trajo aprobación de Dios y vida para todos. Todos hemos estado contaminados, pero un acto de la bondad de Dios a través de Cristo trajo vida para todos. Nosotros, si nos muriésemos en una condición de pecado, estaríamos eternamente separados de Dios. Miren, para hacer una comparación guardando las proporciones, ¿cuánto nos ha costado 20 días de este aislamiento, de este relacionamiento distante con el resto de la población? Porque con la familia hemos estado aquí vinculados. Pero con el resto de la sociedad, llevamos 20 días en el caso de Bogotá, algunos llevan un poco menos. Y muchos ya no aguantan, muchos ya están viviendo una situación que la prolongaron hasta el 26 de abril y ya creo que yo no voy a poder aguantar esto. Ahora, lleve esa imagen de lo difícil que es vivir en aislamiento a una situación eterna, porque la Biblia dice que si morimos como consecuencia del pecado separados de Dios, estaremos eternamente separados de Dios. Aquí al menos tenemos la esperanza, como hemos planteado, de que haciendo lo que tenemos que hacer todos juntos solidariamente, podemos salir en un mes, en 2 meses, no importa, vamos a salir. Pero el problema con respecto al infierno es que la Biblia plantea que una vez allí, ya no va a haber posibilidad de salir de allí. Por eso Pablo en este capítulo insistió tanto diciendo, miren, estamos en una situación donde todos hemos sido afectados. No hay hombre justo ni aún uno. No hay nadie quien haga lo bueno, decía el profeta en el Antiguo Testamento. Y esto es increíble, porque no hay un solo hombre que tenga la opción, la posibilidad de decir yo no lo necesito. Todos los hombres necesitamos ese remedio, esa cura. Y el único que nos la puede brindar es Dios a través de Cristo Jesús. Y esto es lo que nosotros estamos celebrando en esta Semana Santa. Mire otro versículo aquí en el capítulo 5, el versículo 19. Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores. Pero de la misma manera, un solo hombre obedeció a Dios y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. Mire cómo, de alguna forma, si usted piensa en la vida como compensación, porque a veces nosotros manejamos esto de las obras buscando compensación. Hacemos algo malo, pero también hacemos algo bueno y compensamos. Si hablamos del pecado de Adán, diríamos, bueno, pero es que Adán fue tantos años atrás y qué culpa que Adán no hubiese obedecido a Dios como Dios esperaba que lo hiciera. ¿Yo por qué tengo que sufrir la consecuencia de un acto de una persona tan distante de mí
y que en este momento, según lo que dice la Biblia, entonces me pone en una condición de estar muerto y separado de Dios. Bueno, de alguna forma, nosotros no tenemos la responsabilidad de la decisión de Adán. Como tampoco de ninguna forma nosotros podemos decir, es que nosotros le pedimos, le suplicamos y le dijimos a Cristo que muriera por nosotros. No, Él tomó también esa decisión. Así como Adán tomó una decisión que nos afectó, Cristo Jesús tomó una decisión que nos benefició. Entonces, si usted busca compensación en la vida, usted diría, bueno, pero yo soy pecador, pero no tengo la culpa porque fue algo que yo ya heredé. Bueno, pero también tiene salvación y es algo que usted jamás podría lograr, sino que ha sido dado gratuitamente de parte de Dios a través de Cristo para usted. Y esto es lo que tenemos que agradecer, que Dios estuvo dispuesto a llevar sobre Cristo todo este virus del pecado para erradicarlo completamente y darnos a nosotros la posibilidad de una vida, ahora en este presente y una vida eterna una vez que estemos en su presencia. Por eso la Semana Santa y el sentido que tiene, aún dentro de las condiciones actuales. Por eso quise que nuestro estudio de hoy, Sábado Santo, tenga que ver con la celebración de los hechos que llevaron a cabo hace 2000 años en Jerusalén acerca de Cristo y su sacrificio, pero también con esta connotación de nuestro problema actual. Porque nos queda mucho más fácil entender lo que significa la obra de Cristo por nosotros si entendemos lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y mire, algo más aquí en la Biblia. Solo hay una cura. Romanos 5:1. El primer versículo de ese capítulo comienza así. Ustedes saben que a veces yo no estudio la Biblia versículo por versículo, sino que tomo de un pasaje varios versículos y los vamos organizando de tal manera que nos dé como un rompecabezas la figura final. En Romanos capítulo 5, el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenga en cuenta eso. Por la obra de Cristo Jesús en la cruz contra este virus llamado pecado, que fue suficiente para erradicarlo, dígalo así, lo exterminó por completo la obra de Cristo en la cruz. Pero solamente se puede aplicar por la fe para aquellos que creemos. Eso es como si estuviésemos todos contaminados con el COVID-19 y finalmente descubrieran la vacuna que nos puede salvar. Pero esa vacuna va a estar en el Ministerio de Salud, el ministerio en el centro de Bogotá. Y entonces usted tendría que venir hasta Bogotá, ir al centro de Bogotá y reclamar su dosis de la vacuna que le podía salvar. Porque ya está. Y está probada que podría curar. Usted tendría que venir. Si usted estuviese en esa condición de contagiado, usted no haría lo posible para ir y buscar su dosis que le pudiese devolver la salud. Seguramente lo haríamos. Yo he encontrado personas, y no necesariamente por el COVID-19, sino por cáncer, por situaciones de tumores, por situaciones de leucemia, tantas cosas que se presentan, que estarían dispuestos a pagar lo que fuera e ir a donde fuera posible para ser curados. ¿Por qué? Porque si hay una opción, pues obviamente yo tengo que buscar esa opción. Y si esa opción me obliga a mí a ir, a desplazarme, a hacer algo, yo lo hago. Aquí lo único que Dios nos pide es que nos acerquemos a Dios mediante la fe, en que el sacrificio de Cristo consumó lo que tenía que ser con respecto a este virus del pecado para nosotros los hombres. En la Biblia dice, en cambio Dios demostró su amor para con nosotros. Si usted tuviese la opción de tener una de las pocas vacunas que hubiese, ya no para usted está sano. Usted no tiene el problema del COVID-19. Pero de pronto su esposa, su esposo, un hijo, un hermano, el papá, alguien cercano, tuviese esa afectación del COVID-19. Y usted tuviera una de las pocas vacunas que hubiese. No se puede salvar a todo el mundo. Y esto ya nos lo han dicho en las noticias.
en los países donde sobrepasó la capacidad hospitalaria, la capacidad de recurso hospitalario para atender a los pacientes, había que seleccionar a quienes se podía y a quienes no se podía salvar. Eso es un hecho y eso es lo que se llama una decisión de guerra. ¿A quién podemos salvar y a quién no? Pero si usted tuviese una de las pocas vacunas, le haría esta pregunta: ¿a quién se la daría? Seguramente si fuera el contaminado o el contagiado una persona cercana a su familia, usted daría lo que fuera por tener la vacuna para él o para ella. Pero piense que, como en el caso nuestro, a Dios gracias, nos permita Dios seguir así, no estamos contagiados nosotros, ¿a quién se la daríamos? Bueno, seguramente en su mente están pasando una cantidad de imágenes de qué podría usted hacer con eso. Se podría dar, esta es una situación hipotética, pero se podría dar. Y yo quisiera que usted leyera este pasaje de Romanos 5:8. En cambio, Dios nos demostró su amor en Cristo, que murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Mire, Dios pudo haber sacado unas cuantas vacunas, buscar a unos cuantos hombres que merecieran ser curados, porque hay otros hombres que no merecen ser curados. Con respecto al pecado, usted lo sabe. Hay ciertas clases de pecados, no digamos del pecador, sino de pecados, que socialmente nosotros los censuramos y es más, los penalizamos con mayores años de cárcel o en unos estados, en unos países, aún la pena de muerte por ellos. O sea que de alguna forma la afectación de esa acción de pecado en una persona es tan grave que nosotros decimos que esa persona merece pasar de por vida en una cárcel. Y si fuésemos a vernos a nosotros como Dios nos ve, como pecadores, ¿qué pecadores serían buenos como para salvarlos? ¿Y qué pecadores no merecerían ser salvos? Y la pregunta es, ¿en qué lista estaría usted? Seguramente todos nosotros diríamos, yo estoy en la lista de los que merecerían ser salvos. Y si de alguna manera Dios pudiese salvar a alguno, yo soy uno de los que debería estar encabezando la lista. Y sacamos a colación nuestras recomendaciones, ¿no? Mire, soy una persona buena, he sido una persona justa, he sido una persona trabajadora, me he guardado, no soy perfecto porque somos pecadores todos, pero yo he tratado de hacerlo mejor. Y si me comparan con fulano de tal, mire ese pecador, ha matado gente, ha violado, ha dañado niños, ha hecho, y entonces ese sí no mereciera, nosotros sí. Si Dios tuviese que hacerse la misma pregunta, unas pocas vacunas se la daría a usted. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios demostró su amor para con todos nosotros en que Cristo murió para quitar el pecado de todos nosotros. Y eso incluye al más grande de los pecadores. Por eso a veces nos cuesta trabajo a nosotros aceptar esto, porque nosotros decimos, no, nosotros no somos de esos. Pero si usted fuera uno de esos grandes pecadores, de esos que no merecieran que se le aplicara la vacuna contra el pecado y muriese y estuviese eternamente en el infierno, si usted fuera uno de esos y de alguna forma se acercara quien llevó a cabo el descubrimiento de la vacuna y le dijera, mira, yo tengo la vacuna y quiero dársela, y usted no se la mereciera, pero se la ofrecen gratuitamente, usted no lo haría. ¿Y con qué actitud lo haría? Usted sabe que no es merecedor. Usted sabe que de alguna manera, si debieran pensar en alguien, el último sería usted. Pero pensaron en usted. Y eso es lo que la Biblia dice con respecto a Dios y Cristo. Dios pensó en cada uno de nosotros. Porque por muchos o por pocos pecados, nosotros estábamos condenados. Y Cristo Jesús vino a morir por el pecado de todos nosotros. No sé qué concepción tenga usted de esto, pero si yo me miro, yo sé cuán pecador soy. Y si yo pensara en que los buenos pecadores se podrían salvar, seguramente no estaría en esa lista. ¿Sabe por qué estoy en la lista de los salvos? Por la pura gracia de Dios.
por el puro amor de Dios a través de Cristo. No hay otra razón. Yo he sido vacunado contra el pecado, no que no peque, sino que ya el pecado no tiene la posibilidad de eternamente separarme de Dios, porque Cristo Jesús pagó por mis pecados para que yo tuviese una relación eterna con Dios, me dio vida eterna. Y eso me hace el ser más agradecido, no por lo que he de recibir, sino por lo que ya recibí. Recibí la vacuna que me dio la salvación. En todos estos días seguramente hemos estado reflexionando y reflexionando de muchas cosas en nuestras propias vidas. Bueno, hoy hablando de la muerte de Jesús ayer, que celebrábamos, conmemorábamos del día de ayer, y pensando en la resurrección del día de mañana, estamos en este día de silencio, en este día de quietud, en este día de reposo, pensando, ¿por quién murió? ¿Y a quién hay que dar vida? ¿Sabe por qué Cristo Jesús se levantó entre los muertos? Para demostrar que el pecado ya no tenía acción sobre los hombres con la muerte. El pecado perdió ese poder. Pero la Biblia dice, para todos aquellos que en Él creen. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que muriendo por nosotros, nosotros tuviésemos vida siempre y cuando creyésemos en Él. Es un asunto de fe. Y es un asunto de fe que puede traer la sanidad de la mayor de las pandemias que el hombre en su historia ha vivido. Y es una pandemia que ha matado a millones de millones de millones de personas. Hay personas que murieron sin Cristo. Eso solamente lo sabe Dios, yo no lo determino, nadie lo podría determinar, eso solamente lo sabe Dios. Pero hubo personas que se murieron sin Cristo y por la consecuencia del pecado estarán eternamente separadas de Dios. No fue el deseo de Dios. Mire que Dios en el pasado les dijo, miren, los sacrificios del Cordero, la obediencia a los mandamientos. En el presente nos está diciendo el sacrificio del Cordero de Dios. Eso nos cura del pecado. Pero aún así, muchos hombres no quieren mirar hacia la cruz. Muchos hombres no quieren aceptar a Cristo Jesús. Prefieren apelar a ellos mismos. Si en caso tal hubiese otra vida después de la muerte. Porque hay muchos que dicen, ni muerte ni vida después de ella. No me preocupa ni lo uno ni lo otro. Bueno, está bien, respetable. Pero corres un alto riesgo de que muriendo tengas que presentarte ante Dios y tengas que decirles que yo no creía que esto era real. Y nunca me preparé para ello. Hay una frase muy cierta. Debemos prepararnos para lo peor, así no aconteciere. Es lo mejor que podemos hacer, estar preparados para cualquier situación, aún lo peor, y ojalá que nunca acontezca. Pero si tuviésemos que ir a la presencia de Dios a dar cuentas, ¿qué le tendríamos que decir? Yo creí en el sacrificio de Cristo por mis pecados y estoy libre de la muerte. O tendría que decir, yo no creí, escuché, oí, pero nunca acepté. Y tengo que aceptar la consecuencia del pecado, que es la muerte, eterna separación de Dios. Por eso estamos en este tiempo. Y hay tanto paralelo que me podría quedar toda la tarde hablando de los paralelos del COVID-19 y de la situación del pecado. Mire, el COVID-19 se transmite cuando de alguna manera nosotros o estornudamos, o tosemos, o hablamos. Se transmite. La muerte se puede transmitir a través de lo que sale de nuestra boca. Pero también la vida se puede transmitir de lo que sale de nuestra boca. Si le hablamos a la gente de Cristo, si le hablamos de la cura para el problema del pecado, si le hablamos del sacrificio por el cual el pecado perdió su poder de separarnos de Dios. Si hablamos de eso, estaríamos contagiando a la gente de la salvación, de la sanidad de Dios. Nosotros parece ser que también, como físicamente nos ponemos un tapabocas para salir a las calles, los cristianos tenemos un tapabocas para no hablar de Dios. Es hora de quitarnos el tapabocas
y decir, voy a hablar de Cristo, voy a comunicar vida a través de las palabras. Y esto es lo que en esta tarde yo quisiera hacer con usted, compartirle acerca de un mensaje de vida y salvación. Cristo murió por los pecados de todos los hombres. Ayer lo conmemoramos. Mañana vamos a celebrar la resurrección para decirnos que la muerte ya no tendría poder. ¿Está usted en la lista de aquellos que aceptaron la vacuna? ¿Está usted en la lista de aquellos que, habiendo sido afectados por el pecado de Adán, el paciente cero, pudo aplicar en su corazón la salvación que por uno también, a través del sacrificio de la cruz, hizo por usted? No se dé el lujo de no considerarlo en su vida si no lo ha hecho antes. Y si lo ha hecho, obviamente agradezca. Este es un día de gratitud. Hubo una muerte que me libró a mí de mi propia muerte eterna. Y hay una resurrección que me garantiza a mí una vida eterna. Y yo estoy agradecido. Hoy estoy agradecido por eso. Yo quisiera invitarle a orar. No le conozco. De pronto no sé cuál es su condición espiritual. Si usted ha sido una persona que ha creído en el Señor y ha caminado a muchos, conozco y sé que lo han hecho. Pero no podría dar testimonio de todos porque no a todos los conozco. Pero cada uno sí se conoce a sí mismo. Y cada uno tendría que responder por sí mismo. Y yo quisiera hoy preguntarle a usted, con respecto a esta pandemia del pecado, ¿cuál es su estado? ¿Cuál es su condición? ¿Quiere usted ser vacunado del pecado y tener vida abundante y vida eterna? Jesús ofrece salvación. Porque si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, se aplica para ti la salvación de Dios. Ahí donde estás, puedes agradecer o puedes pedirle a Dios que venga a ti y que haga de ti la persona sana que Él siempre quiso que fueras. El pecado pudo habernos contaminado de una u otra manera, porque todos llegamos a ser pecadores. Pero también la sanidad a través de Cristo es para todos los hombres. Todos también tenemos el mismo derecho. Tenemos la misma posibilidad. No sé en qué condición usted haya caído, en qué situación usted haya estado en el pasado, qué pecados hubiese usted podido cometer. Seguramente usted lo conoce. Puede que haya personas que lo conozcan y digan usted no merece. Pero para Dios, usted era merecedor. Para Dios yo era merecedor. Y por eso Cristo Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Porque Dios consideró que éramos merecedores. Esa es la gran diferencia. Aquí no hay que elegir entre quienes son aptos para sobrevivir y quienes deben morir. El amor de Dios cubre a todo aquel que en Él crea. Entregue su corazón a Cristo, si no lo ha hecho. Y dele gracias porque inmediatamente se aplica sobre la vida el perdón de los pecados. Y si ya lo hemos hecho, demos gracias a Dios porque lo que estamos conmemorando, celebrando, trayendo a memoria, es que hace 2000 y tantos años se nos dio la medicina que hoy nos permite tener una vida con propósito, con sentido, una vida como este mismo capítulo nos lo plantea en estas circunstancias actuales, que nos podemos gozar en la tribulación. Nosotros en este momento, por esa salvación que tenemos en el corazón, podemos agradecer a Dios, aún por las circunstancias que nos están rodeando, que no son las que quisiéramos tener, que no son las mejores, las más propicias, pero podemos agradecer, porque sabemos que aún estas circunstancias están desarrollando en nosotros paciencia.
están moldeando el carácter nuestro. Están desarrollando en nosotros actitudes y aptitudes que necesitamos descubrir. En este tiempo seguramente Dios va a estar revelándonos, mostrándonos, enseñándonos una cantidad de cosas que antes no conocíamos, que antes no sabíamos. Este puede ser el mejor de nuestros momentos, porque Dios lo usa para revelar en nosotros sus propósitos, para desarrollar en nosotros las capacidades y habilidades que nos dio. Este puede ser nuestro mejor momento. Por eso este pasaje también habla de eso, que nos gozamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Eso quiere decir que saca a relucir todo lo bueno que hay en nosotros. Y la prueba produce esperanza, saber que salimos juntos y que salimos ganando de esta situación. Todo porque el problema de este virus llamado pecado ya fue quitado de medio de los hombres. Todavía hay algunos que están contagiados, contaminados por él. Y nuestra responsabilidad es llevarles la vacuna, la cura, el remedio que Dios ofrece en Cristo. Que este tiempo nos sea propicio para ello. Gracias te damos, Señor. Oramos por los que aún no te conocen. Porque en un momento de nuestras vidas también estábamos en esa misma condición. Y llegábamos a pensar que no te necesitábamos. Hoy tenemos que decirte, Señor, estábamos equivocados al 100%. Te necesitábamos, sino que no éramos conscientes. Ahora pensamos en aquellos que te necesitan, que aún no son conscientes, que tienen la misma opción que tuvimos nosotros, que tú nos buscaras a través de alguien. Hoy tú los buscas a ellos a través de nosotros. Por eso gracias por este momento, aún para la iglesia, Señor, porque somos ese factor de bendición para la gente que aún no te conoce. Y que en este tiempo, a más de pensar en lo sagrado de la Semana Santa, en los acontecimientos que se llevan a cabo en esta semana, también por este problema del COVID-19, sus corazones han estado sensibles para ti. Por eso, Señor, no queremos desaprovechar. Tú eres como aquel momento en la Biblia cuando a Pedro le dijiste, tira tu red, pero si nada hemos pescado, tira tu red. Y la sacaron llena. Es el momento, Señor, de tirar la red, de buscar a aquellos que están perdidos y sacarles de su condición. Gracias te damos por eso, te bendecimos. Desde nuestras casas, agradecidos por tu cuidado, celebrando, Señor, tu presencia con nosotros, dando gracias por las personas que nos rodean, Señor. Estamos agradecidos, pero también comprometidos. Bendícenos y llévanos a ver tu gloria en lo que aún falta de este tiempo. Y cuando todo esto pase, la gloria tuya, Señor, a través de las lecciones, de las oportunidades que tú nos abriste. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Esta canción la vamos a poner ahora al final, esta canción de que efectivamente somos sanos, somos libres del pecado. Demos gracias a Dios que de eso ya no nos morimos. Somos ahora sanos, santos, según declara la Biblia, aptos para vivir en el cielo eternamente. Esta canción así lo dice. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautiva.
Tu Hijo amado Jesús. Dé gracias a Dios por todos aquellos que están cerca de usted. Agradezcamos al Señor que ha sido fiel, que ha sido bueno. Celebremos, abramos nuestros micrófonos y celebremos que Dios en Cristo Jesús nos ha dado una nueva vida. Muy bien. Que Dios les bendiga. Nos veremos esta semana en las diferentes actividades. Estaremos pendientes de cada ayuno, de cada convocatoria de oración el miércoles, de la capacitación el miércoles, de las células, de las edificaciones. Que Dios les bendiga mucho.